La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Saludamos a todos aquellos que aman a Dios, que quieren ser salvos en su reino eterno. Dirigimos estas palabras que el Señor nos ha dado para todos aquellos que quieren estar bajo el abrigo del Altísimo en el tiempo de guerras, de destrucción, de angustia que viene. Estamos grabando este mensaje al final de este día, cuando hemos recibido en el culto vespertino una palabra por parte del Señor que quisiéramos compartir. En primer lugar, el Salmo de alabanza que hemos abierto y se abrió exactamente en el Salmo 65. Son varios salmos, 65 hasta el 68, pero estas dos páginas donde se abrió la Biblia solo para los momentos de alabanza. Luego hablaremos más ampliamente donde se abrió la Biblia en la oración. Vale, ahora solo queremos mostrar que de todas las Biblias que tenemos aquí en la mesa, de los cuales estamos escogiendo al azar y abrimos cada vez otra Biblia, esta única Biblia, esta Biblia tiene anotado arriba cuándo más se ha abierto aquí la Biblia. Y aquí dice sábado 28 del 8 de 2021. Eso significa que fue casi hace un año atrás, fue prácticamente un mes antes de las festividades y un mes antes de la boda milagrosa que tuvo lugar en Madison, boda que es la señal del comienzo de los 7 sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Es el comienzo de un tiempo cuando será quitada la paz de la tierra, de toda la tierra. Sí, es un tiempo que luego el segundo sello fue con el ataque de Rusia a Ucrania. ¿Sí? El primero es cuando el Señor Jesucristo sale para buscar a su novia y la buscará, la invitará con mensajes publicados desde las montañas, como está escrito: qué hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas desde las montañas, y dice que es la tribu de Judá. La tribu de Judá, que es la primera tribu sellada, está predicando, está anunciando lo que viene y está implorando al remanente de la Odisea que se arrepiente. Y entonces el tiempo cuando el Señor hará la separación, hará una obra de convicción de pecado y una obra de arrepentimiento, el tiempo cuando el Señor llevará a cada uno de estos, o invitará a cada uno de los protestantes de la Odisea, digamos así, a hacer votos ante Dios. ¿Sí? Y decimos votos porque aquí en este salmo dice: a ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. ¿Sí? Y aquí todo este salmo habla también de los 144,000. Es la tercera vez en
en estos días de atrás, menos de una semana, es la tercera vez que en alabanza la Biblia habla de votos, ¿sí? Paga tus votos, Judá, o paga tus votos, Israel. El Señor lo que está esperando es que el pueblo que Él invita se decida a hacer votos, a jurar que va a servir a Dios y solamente a Dios, y que le va a servir por completo. Y el Señor lo que quiere es que se cumplan estos votos. Este es el Salmo, y ahora vamos al texto principal que el Señor ha dado. El texto principal en este culto vespertino está en Nahum. Nahum desde el capítulo 1. Nahum desde el capítulo 1, y lo que principalmente comentaremos es el capítulo 1. ¿Sí? Para mostrar que este libro no es para antaño, para las generaciones de antaño, sino que es para este tiempo mismo que nosotros vivimos ahorita. Vamos a ver, antes de esto, quisiera decirles que las últimas noticias que hemos visto acerca de Ucrania y Rusia, acerca de esta guerra y especialmente acerca de Rusia, provienen directamente de la televisión, del canal oficial de Rusia, que han anunciado, y todo lo que anuncian allí son mensajes aprobados por Putin. Han anunciado que la operación especial militar, como ellos han nombrado esta matanza criminal, este masacre que han hecho en Ucrania de civiles, lo pueden ver que cada día están lanzando misiles muy potentes, misiles que lanzan desde lejos de submarinos, lanzan de sumergibles, lanzan en toda Ucrania, en las ciudades, sobre edificios civiles. Ahorita han lanzado en otra ciudad cerca de la capital. Han muerto muchos civiles. Y esta presentadora rusa había sido informada, aunque oficialmente no lo han reconocido ellos, pero ella ha sido informada por el ministro de Defensa antes, que era su objetivo en esa ciudad era ese edificio civil, prácticamente, edificios de personas. Entonces ellos son un estado terrorista. Ya Zelensky ha insistido y ha demostrado que lo único que hace Rusia es matar civiles. Y no quiere parar la guerra. Esto lo hace a toda la Rusia un estado terrorista. Un estado de terror que trae terror en la tierra. Exactamente como dice ahí en Apocalipsis 6, en el segundo sello, que esa gran espada quitará la paz de la tierra. Pero la noticia no termina aquí. Las noticias oficiales dicen que el siguiente país que va a atacar Putin es Polonia. Y no había terminado lo que había comenzado antes de eso decir. Han declarado oficial que ya se ha terminado la operación militar y que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial.
para ellos, para Putin, es la Tercera Guerra Mundial. Él tiene una guerra contra el Occidente, contra el Oeste, contra el Occidente. Y ha declarado otras cosas más. Han declarado que Putin tiene cohetes nucleares capaces de destruir una ciudad por completo. Ninguna persona se quedaría con vida en la ciudad donde se lanzan, hasta Gran Bretaña. Sí, en cualquier ciudad hasta Gran Bretaña son misiles, cohetes grandes de precisión, y puede destruir, ha dicho también, me parece que ha dicho en 205 segundos, algo así. En 205 segundos pueden destruir su objetivo. Entonces, luego han dicho que contra los Estados Unidos el proyecto que tienen está casi finalizado, es decir, el proyecto de cohetes intercontinentales y cohetes intercontinentales nucleares capaces de llegar en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Quisiéramos mencionar que estas armas nucleares que finalmente se usarán, así dice Apocalipsis, serán destinadas a las ciudades. ¿Sí? A las ciudades. Van a destruir las ciudades. Y van a destruir a todos. Van a destruir incluso a los adventistas que no se han arrepentido y no han hecho caso a los mensajes, a los llamados de la tribu de Judá de salir de las ciudades. Dice aquí este libro de Nahum, desde el capítulo 1, aunque dice carga de Nínive, ignoren esto, todos los nombres, todas las profecías, estas son simbólicas. Los nombres son simbólicos y representan poderes de los últimos días. Carga de Nínive, Dios celoso y vengador es Jehová. Noten, en este capítulo vamos a encontrar que se habla de la ira y de la venganza del Señor muchísimas veces. ¿Vale? Es un tiempo cuando el Señor permite venganza, permite ira. Aparentemente parecerá que el Señor se ha transformado en un Dios malvado, pero aquellos que conocen a Dios y saben que es amor, van a comprender que estos juicios de Dios son justos y son por misericordia y son para castigar a los malvados de la tierra. Dice así, versículo 2, vengadores Jehová y Jehová de la ira, el Jehová que se venga de sus adversarios, que guarda enojo para sus enemigos. Notemos que el enojo es para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son polvo de sus pies. Los enemigos del Señor, que aquí habla, se dividen en dos categorías. Son los a nivel de países, a nivel mundial, de naciones, son esos presidentes malvados, dictadores que quitan la libertad, hacen de su pueblo esclavos, ¿sí? No les dan libertad, no les da derecho a la felicidad, no les da los derechos fundamentales que el Señor da. ¿Sí? Ni siquiera derecho a la vida, porque en cualquier momento ellos pueden meter a cualquier persona
en la prisión o a la tortura y a la muerte. Así son los dictadores. Entonces, la primera categoría de enemigos son estos malvados que recibirán su justa paga, y para poder recibirla el Señor tiene que permitirles a ellos que ataquen primeramente, porque los países pacíficos, esos no atacarán, esos no atacan, tienen defensa militar, tienen armamento para defenderse solamente. Esos son, el occidente no hará nunca guerras de expansión. Para el Señor poder castigar a los criminales de la tierra, tiene que permitirles a ellos atacar, empezar una guerra mundial en este caso, y entonces estos países van a responder y van a castigar a los malvados de la tierra. Una de las categorías de los adversarios, ¿sí?, o enemigos, como dice en el versículo 2 al final, son los paganos, como hemos hablado, los que son los reyes de la tierra, digamos así, y los malvados de la tierra. La segunda categoría son los malvados de la iglesia profesa adventista. Son los que no se han arrepentido hasta aquí, hasta comenzar estas iras, este tiempo de guerras, que será cada vez más terrible. Estos adversarios, también el Señor tiene contra ellos guerra. Y en la primera fase, la de los sellos, estos adversarios de Dios, el Señor tiene que convertirlos en los 144,000. No hablamos de la mayoría de los adventistas que han tomado sus decisiones. Hablamos de los protestantes que han sido expulsados o han salido, tienen ministerios independientes, están como que saben de la apostasía que hay allá en la Odisea, pero tampoco tienen vidas santas. Tampoco han pagado sus votos que han hecho en el bautismo. ¿Sí? En el bautismo se promete solemnemente que uno va a vivir únicamente para servir, para seguir a Cristo, para servir para la salvación de otros. Este es el voto que no han pagado hasta ahora los adventistas del séptimo día. Y por eso son enemigos, porque han mentido, son mentirosos y han hecho más cosas. Entonces, estos enemigos que los hemos encontrado, y hemos hablado en la otra grabación, hemos hablado de Salmo, creo que 110. Vamos a ver. Sí, 110:1, donde dice, Jehová dijo a Jehová, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Estos enemigos no son los malvados de la tierra, sino son los que Él transformará en los 144,000. Estos enemigos serán puestos a los pies de Cristo. Ellos ellos son rebeldes. Si no creen que Jacob o Efraín es rebelde, tienen que leer los libros Oseas y Jeremías, Ezequiel y otros libros donde se describe el estado de la Odisea de hace miles de años atrás, que es el mismo con el de hoy. Todos estos que han hecho el voto y han tomado sobre sí el nombre de adventista, pero se han quedado sirviéndose a sí mismos, se han quedado en su egoísmo, son traidores de Dios, son mentirosos, son enemigos en una misma palabra de Dios, son enemigos, tal como el ladrón de la cruz era un enemigo
de Cristo, pero Cristo lo transformó, su bondad, su amor, su testimonio perfecto lo transformó en un siervo y lo puso como estrado de sus pies, ¿sí? Él llegó a ser defensor de Cristo. Aquí habla de este pueblo que al principio son enemigos. Si estos protestantes, aparentemente ellos dicen que aman a Dios, pero sus vidas niegan eso. Y entonces el Señor, con su bondad, con su amor y con sus insistencias a través del tercer Elías, de las predicaciones que bajan de las montañas como un río de vida, todos estos les ayudará a ellos ver su condición. Ayudará a la Odisea a ver su condición y ver que no es ni rica ni tiene vista y ni es ungida con el Espíritu Santo. No tiene ni siquiera el Espíritu. ¿Sí? No tienen, no lo han obtenido. En su bautismo no ha bajado sobre ellos el Espíritu, la lluvia temprana. Por eso aquí en Salmo 110 se trata de estos protestantes con los cuales el Señor hace lo que nosotros conocemos como juicio de los vivos. Sí, estos son los más, digamos así, más despiertos de la Odisea, entre comillas, que han protestado de algo y han sido nombrados disidentes o extremistas, han sido mal vistos, prácticamente han sido aislados de la Odisea. Pero con estos el Señor tiene un juicio que hacer, porque estos no son santos. Estos también han quebrantado sus votos. Y el Señor tiene que hacer el juicio de los vivos para dividir a estos en dos clases, en los que morirán y en los que vivirán sin ver la muerte. Este es el propósito del juicio de los vivos, y el Señor los invita a todos a arrepentirse con un arrepentimiento único que está descrito en muchas partes de esta Biblia y que hemos hablado en estos últimos temas acerca de este arrepentimiento total, completo, como fue la vida de Cristo Jesús, como fue el arrepentimiento de Juan el Bautista y finalmente de los discípulos después de la cruz, ¿sí? Como fue el arrepentimiento de Jacob después de aquella noche terrible, y como fue el arrepentimiento de sus hijos, de los 12 malvados terribles que eran sus hijos, y que finalmente, hacia el final de sus vidas, en la segunda parte de sus vidas, ellos se arrepintieron, pero tuvieron que pasar por mucho sufrimiento. No vamos a comentar el Salmo 110, solo hemos mencionado eso para comprender que aquí en Nahum el Señor tiene una ira, se llama ira, pero el Señor no se ira como nosotros nos airamos. ¿Sí? Su ira es calculada y es justa y es misericordiosa. La primera fase de la ira de Él será destinada solo para espantar, digamos así, a quitar la paz de toda la tierra y a forzar de alguna manera, entre comillas, a determinar a estos que están en el juicio de los vivos, están juzgados, a ese pueblo de adventistas, protestantes, que no se han decidido ni con la Odisea y ni con Filadelfia de las montañas. No se han decidido, andan en dos aguas. Entonces el Señor tiene que traer el horno de fuego donde debe refinar, como a oro y a plata, como ha dicho. Entonces Él permite la guerra y la guerra mundial, las guerras como esta guerra de Ucrania, pero esta no espanta a nadie de momento. Se espantarán, empezarán a espantarse ahora que van a escuchar las amenazas de Putin y cuando van a ver que Putin va a comenzar verdaderamente lo que para él ya ha comenzado, y
lo que es la Tercera Guerra Mundial. También China, y hay otros países que se han unido a Rusia, como Irán. Turquía está en una posición dudosa, más que seguro que Turquía volverá a ser lo que ha sido en el pasado, el Imperio Otomano, ¿sí? Es un poder de Asia, y estos poderes de Asia no podemos confiar en ellos. Turquía ha traicionado a los Estados Unidos hace unos años atrás, cuando ha comprado de Rusia estando en OTAN, ha comprado unos misiles, unos sistemas de misiles muy grandes, y entonces ha comenzado a enfriarse la relación con los Estados Unidos. Ha comenzado una tensión porque los Estados Unidos no le gusta la traición a los Estados Unidos, y ahora Turquía ha presentado delante de Biden, del presidente de los Estados Unidos, el deseo, la propuesta de comprar su avión más avanzado, F-35, comprar muchos aviones, y Biden no ha aprobado de momento eso porque sabe la traición que han hecho estos, y entonces no se sabe contra quién van a usar estos aviones. El único país, no único, pero uno de los principales poderes de Asia Occidental, que hace parte prácticamente del Occidente, es Israel. Israel está unido a los Estados Unidos. Entonces, en este contexto, en el punto mismo antes de que eso se transforme en una guerra mundial, si lo que hemos visto hasta ahora, el Señor nos ha anunciado aquí en Instituto Madison, tal como lo ha hecho al comienzo de esta guerra, que nos ha dado Jeremías 5, y luego Ezequiel 5, son capítulos que habla exactamente de Rusia. ¿Sí? Habla de Rusia y del ataque y del país, de la tierra del norte que vendrá, del oriente prácticamente, y de una lengua que no se puede comprender. El Señor ha anunciado eso. Y ahora el Señor nos ha anunciado otra vez antes, nos ha recordado otra vez textos que nos había dado antes de comenzar este sellamiento, este proceso de los capítulos 6, 7 y 8 de Apocalipsis. Y así que Nahum sigue hablando de la ira. El Señor es tardo para la ira, grande el poder. Notemos, el Señor no le gusta la ira, pero Él la permitirá. En primer lugar, para determinar a su pueblo a separarse en dos, a unos que pagarán sus votos de verdad, porque esta es la invitación que el Señor espera y ha esperado por largos años, ha dicho Elena de White, que este pueblo adventista se despierte a pagar sus votos que ha hecho cuando se bautizó y a llegar a ser un pueblo de sacerdotes, así como debe ser el pueblo del día de expiación. En el lugar santísimo solamente entra el sumo sacerdote, y lo que el Señor está esperando es una generación de sumos sacerdotes, una generación de sacerdotes y reyes, que serán sacerdotes y reyes para el Cordero y para Dios, dice en Apocalipsis. Vamos a
leer versículo 5 en adelante de Nahum 1. Los montes tiemblan de él y los collados se deslíen. En la tierra arde, y la tierra arde a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. ¿Sí? Aquí habla de un tiempo cuando habrá guerra en el mundo. Arde, el mundo arde. Si no creen que las guerras traen fuego y destrucción y quemaduras, pueden ver las imágenes de Ucrania. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Es la misma pregunta del Salmo 15 y de otros, de Isaías también, los lugares donde habla de los 144,000. El Señor hace esa pregunta. ¿Quién permanecerá delante de Dios? ¿Quién estará de pie delante de un fuego consumidor? Dice en Isaías. ¿Quién? ¿Y quién quedará de pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Aquí, otra vez, comprendemos que la ira del Señor se derramará en guerras, ¿sí? Principalmente en guerras mundiales. ¿Y quién permanecerá delante de su ira? Él hace esta pregunta porque él está esperando a ese pueblo que paguen sus votos y que finalmente dejen de andar entre dos pensamientos, en dos aguas. Exactamente la obra que Elías, el primer Elías, tuvo que hacer es poner ese pueblo delante de una decisión. ¿Sí? Si Jehová es Dios, servid a Jehová. Y si Baal es Dios, servid a Baal. Este pueblo no se decide a quién servir. Y entonces el Señor tiene que permitir esa ira, ese enojo que comience. Y dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. La angustia, tal como la angustia de Jacob, si recuerdan ustedes, la angustia de Jacob era el temor de morirse en una guerra, porque su hermano venía con un ejército para hacerle guerra. Sí, él se iba a morir. Bueno es Jehová para fortalecer en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cuando dice conocen, eso nos recuerda de las palabras de Jesús cuando ha dicho que aquellos que se alegaban y alababan a sí mismos que habían comido con Jesús y habían escuchado a Jesús y prácticamente los adventistas nominales, él les dice vuestra parte es en las tinieblas de afuera y en el crujir de dientes, y en aquel día el Señor Jesucristo les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, no sé de dónde sois. Pero aquí habla de unos que él conoce, y él conoce únicamente a los que se dejan purificados y llegan a ser los 144,000. Ese es el pueblo que habla en el Salmo 91, que recibirá la protección de Dios en el tiempo de guerra, de hambre, de pestilencia, de todo, tiempos de angustias. Mas con, versículo 8, mas con inundación impetuosa. Noten qué palabras. Cómo se derramará la ira del Señor sobre los que lo han rechazado.
los que han rechazado su amor infinito, su amor que no dejaremos por toda la eternidad de tratar de comprenderlo y no lograremos comprenderlo por completo. Y estos han pisoteado y han crucificado de nuevo a Cristo, estos adventistas nominales. Dice, mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, es decir, de la iglesia profesa. La iglesia profesa será destruida con inundación impetuosa, es decir, de golpe como una lluvia torrencial de granizo, de golpe, cae, en unos minutos queda todo destruido. Eso demuestra cómo serán destruidas las ciudades. Probablemente la realidad más exacta de estas palabras simbólicas, inundación impetuosa, es una bomba nuclear que destruye toda la ciudad, muy rápido. No queda nadie con vida, y el Señor ha prometido que nadie de su pueblo se quedará con vida, todos morirán los que lo han rechazado. Y dice otra cosa en el versículo 8, que hará consumación de su lugar, es decir, de su iglesia profesa, la Odisea, y los demás que son laodicenses, los reformistas, etc. Y dice aquí, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Sí? Tinieblas perseguirán a sus enemigos. Esas tinieblas nos hace recordar de lo que acabamos de decir, de las tinieblas y el crujir de dientes. Sí, esto ha dicho a Judá, por ejemplo, el traidor de su amor que representa a la Odisea que será perdida, a la gran parte de la Odisea que será perdida, está representada en Judas. Sí. Y a él se le ha dicho que ha salido afuera en las tinieblas de afuera, ¿sí? Donde se el lloro y el crujir de dientes. En otros versículos donde aparece esa expresión tinieblas y crujir de dientes, que tinieblas representan la falta total de Espíritu Santo, es decir, se quedarán, ellos vivirán, llevarán sus vidas, se casarán, se darán en casamiento, construirán, buscarán egoístamente continuar con sus vidas como han hecho hasta ahora, hasta que, dice en el Nuevo Testamento, como una sorpresa repentina vendrá sobre ellos la destrucción, porque ellos no sabrán interpretar las Escrituras, no sabrán qué tiempos viven y cuándo vendrán los juicios de Dios. Ellos estarán verdaderamente en tinieblas, como cualquier pagano. Ni no se darán cuenta que han sido juzgados, porque en el versículo 7 habla de que Dios conoce a los que en Él confían. Entonces, los que se quedan en tinieblas son los que han sido zarandeados. Y a los que le dirán, no les conozco. Sí. Pero estos dirán, pero hemos sacado demonios, hemos hecho muchas cosas en tu nombre. Entonces, ellos no sabrán que han sido juzgados. Sí, todo el pueblo de adventistas no sabrá tal como Jerusalén, si se acuerdan, cuando el Señor Jesús ha llorado por Jerusalén y le ha dicho, ay de ti, Jerusalén, porque no has conocido el tiempo de tu juicio. De igual manera pasará con estos
Ellos no han conocido el tiempo del juicio de los vivos, tiempo de juicio de la Odisea, cuando los atalayas, cuando el pueblo verdadero, cuando el Espíritu Santo estaba en Filadelfia, estaba fuera en las montañas con el pueblo, con la tribu de Judá, con el tercer Elías, que estaba predicando y estaba invitando a los laodicenses a arrepentirse y estaba demostrando de mil maneras que esa iglesia se había quedado sin el Espíritu, había sido abandonada por Cristo, que ellos serán destruidos si no se arrepienten, si no abren los ojos para darse cuenta que no tienen el Espíritu. Dios no está con ellos. Si no se dan cuenta de eso, ellos perecerán. Todos estos llamados han sido dados por años desde Instituto Madison, ¿sí? Tal como hace 2000 años atrás, estos mensajes de despertar para Jerusalén venían desde afuera, venían desde los lugares donde nadie quiere vivir, ¿sí? Desde las montañas, vivían de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Esto es... entonces, si miramos al último versículo de este capítulo 1, y luego volveremos donde hemos quedado, si miramos a este último versículo, este dice, es una repetición del libro de Isaías. Y dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Las buenas nuevas son las predicaciones de Cristo, digamos así. Son las predicaciones de salvación. Las predicaciones que las predica solamente las personas que tienen el Espíritu Santo. Las buenas nuevas no pueden ser predicadas por alguien que no tiene el Espíritu. ¿Sí? Las buenas nuevas serán predicadas por un Juan Bautista, por el Señor Jesucristo y por los apóstoles, no por los discípulos, por los apóstoles después de los discípulos haberse arrepentido y haber recibido el Espíritu Santo en la lluvia temprana. Después que llegaron apóstoles, después fueron enviados y pudieron llevar las buenas nuevas a los demás. Entonces, el Señor tiene, en estos tiempos, cuando la Odisea se quedó en tinieblas, el Señor envió al tercer Elías, envió a alguien que tiene el Espíritu, o a una o a varias personas que jugaría el papel de un Juan el Bautista, ¿sí? Y del Señor Jesucristo. Anunciarán, llorarán por Jerusalén, tratarán de mil maneras posibles de convencer a estos que se creen justos y santos que ellos están en una situación de perdición. ¿Sí? Ellos no están en una situación de salvación. Ellos han quebrantado sus votos y ellos están destituidos del perdón de Dios y de su gracia hasta que se arrepientan, así como hemos mostrado en la otra grabación que hemos grabado, donde dice que Efraín tiene que llegar a llorar por sus pecados, llegar consciente, reconocer todo y toda su necesidad. Conocemos todos el mensaje de la Odisea, así que sabemos que la Odisea está en una situación de perdición eterna. Está en una situación de perdición. La Odisea no tiene un poco de Espíritu Santo. Ella no tiene nada de Espíritu Santo. Sus predicadores son mentirosos y criminales. Mantienen a las ovejas en una falsedad
en una imaginación, en una situación imaginaria de salvación. Y si no salen de esta situación, todos perecerán igual. Tal como Cristo ha dicho, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Entonces, he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que pregona la paz. Sí, la paz es la reconciliación con Dios por completo, lo que la Odisea no tiene. Y continúa aquí y dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el impío, pereció del todo. Judá es la tribu, es la primera tribu, es la tribu de la cual perteneció el Señor Jesucristo también. Él fue el león de Judá. El león significa rey. El rey de la tribu de Judá es él. Y él tendrá al tercer Elías, ¿sí?, en la generación final, que será también será su instrumento para hacer la misma obra que él ha hecho. Y para despertar, dice en Jeremías, poco te es que te he puesto para llevar la salvación a Israel. Entonces el Señor tendrá una tribu escogida que tendrá que pregonar desde las montañas, un ministerio que tendrá que pregonar, que predicar, que publicar desde las montañas a través de los medios de comunicaciones, que es el púlpito de Cristo Jesús hoy. Tendrá que publicar el verdadero camino, la paz y las buenas nuevas. ¿Sí? Estas no vienen de la Odisea. Otra vez subrayamos porque aquí dice claramente: sobre los montes están los pies del que trae las buenas nuevas. ¿Sí? Los pies del que trae, aquí está en singular. Está en singular, puede ser una sola persona, el tercer Elías. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Esta es la tribu de los despiertos y es la iglesia Filadelfia, ¿sí?, que despertará a los otros adventistas que todavía no se han decidido en cumplir con sus votos y en hacer el pacto con sacrificio, pero ellos serán forzados por las circunstancias muy duras que habrá en el mundo. De esto se trata en este capítulo. Vamos a leer algunos versículos más, comenzando con 7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué imagináis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Él hará consumación, ¿dónde? Él hará consumación en primer lugar entre estos que sufren el juicio de los vivos. Sí, entre estos, entre comillas, protestantes, él hará una consumación. Él invitará a las montañas a los que quieren entrar en su iglesia verdadera, viva. Pero en esta iglesia se puede entrar solamente por la puerta que es Cristo Jesús, por un arrepentimiento auténtico, ¿sí?, por un arrepentimiento auténtico, una conversión auténtica y un bautismo auténtico. Y únicamente esta iglesia es formada por los que reciben la lluvia temprana, por los que reciben la lluvia temprana en su bautismo.
la lluvia que produce la santificación, ¿sí? Que les ayuda a vencer cada rasgo de carácter malo, dice Ellen White. Esta es la iglesia verdadera, que el Señor asentará en las montañas en estos tiempos, porque en las ciudades estará la Odisea rebelde, que recibirá la muerte, la justa paga, recibirá lo que Putin acaba de anunciar, ¿sí? Esta muerte, que ninguno se quedará con vida en las ciudades, todas las ciudades que él tiene misiles para alcanzar. La tribulación no se levantará dos veces, porque ha pasado en estos tiempos, en este llamado del Señor desde 2013, que existe Instituto Madison. Desde 2013 el Señor ha llamado por 10 años, llamará por 10 años hasta 2023. Y Él ha llamado hasta que comenzó el sellamiento, hasta el otoño de 2021. Él ha llamado, ha invitado de todos estos que saben de la apostasía, que saben que tienen ministerios, que están, dicen ellos, que andan con Cristo, pero son como ovejas esparcidas, y que muchos se han enterado de la existencia de Instituto Madison. Muchos nos han visitado, muchos se han quedado con nosotros por un tiempo, unos se han quedado por más de un año o por años. Pero finalmente aquí la promesa es: la tribulación no se levanta dos veces, porque en el versículo siguiente, vamos a leer 10 y 11, porque como espinas entretejidas mientras se embriagarán, los borrachos serán consumidos como las estopas llenas de sequedad. De ti salió el que imagina mal contra Jehová, un consejero impío. Este zarandeo que encontramos aquí, que saldrán de ti, es decir, de Judá, de la iglesia verdadera, de las montañas, de la iglesia de Filadelfia, el Señor tendrá que echar fuera a Judá, a Judas, ¿sí? A Judas, el traidor, tal como echó fuera justamente en el punto, en la Pascua, ¿sí? En la Pascua, antes de dar su vida, Judas traicionó, y él fue echado fuera en las tinieblas y en el crujir de dientes. ¿Sí? Hay una parte de los adventistas que han llegado, digamos así, lo más lejos posibles, ¿sí? Han llegado en la posición más alta posible entre los que quieren despertar. Notemos, no hemos dicho entre los que han despertado, porque los discípulos verdaderamente no han despertado hasta la crucifixión del Señor. ¿Sí? Ellos han escuchado estas buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Que Él predicaba desde las montañas, porque su casa era las montañas. Así dice Ellen White, que la casa de Cristo Jesús era las montañas, tal como la casa de Juan el Bautista. Entonces, este versículo 15 se cumple con Cristo también. Y Él ha invitado a estos 12, entre cuales uno era traidor. Y todos han seguido a ser laodicenses por 3 años y medio. Pero antes de la conversión verdadera, antes de recibir la lluvia temprana, los discípulos, el Señor ha hecho un zarandeo.
y ha hecho un zarandeo allá en la montaña, allá en sus más íntimos. ¿Sí? Ha hecho un zarandeo entre los que han conseguido unirse. Han dicho ellos que quieren estar con Filadelfia, ¿sí? Con los de la montaña, que quieren estar para llegar a la victoria. Así han venido con estas mentiras. Pero finalmente ellos han sido zarandeados y echados fuera por Dios. Esa experiencia la tuvimos acá en Instituto Madison el año pasado. Y no solamente el año pasado, sino por años atrás. Desde 2013 para acá hemos estado recibiendo y luego hemos visto cómo el Señor zarandeaba y los echaba fuera porque ellos no se transformaban, ellos no venían con la intención de cumplir con sus votos, es decir, de consagrarse por completo y de prepararse para ser sacerdotes, para ser los 144,000. Esa experiencia la tuvimos por años y finalmente la experiencia final acerca de eso la tuvimos el año pasado, exactamente en los últimos 7 meses antes de comenzar esta ira, este tiempo de los sellamientos, de los sellos de Dios, ¿sí? De los 7 sellos. Exactamente en los 7 meses de antes de primavera-otoño, en Instituto Madison el Señor ha hecho lo que aquí está registrado. De ti salió el que imagina mal contra Jehová, un consejero impío. De Madison han salido uno tras uno desde la Pascua, de inmediato después de la Pascua, hasta el otoño, han salido uno tras otro, sin intervención humana, sin hacer nosotros nada, pero ellos han sido advertidos que el Señor hará un juicio en estos 7 meses. El Señor lo ha mostrado en la Pascua pasada. Y uno tras otro han venido y han expresado su deseo de irse, sin saber que donde iban era en las tinieblas de afuera de las ciudades, donde está el crujir de dientes, ¿sí? Es decir, la muerte inminente. Ellos son los que se han imaginado mal, que han pensado mal de continuo. Tenemos unos temas, hemos publicado temas, hemos explicado todo lo que ha pasado con este juicio terrible que el Señor ha hecho, este zarandeo que ha hecho con Judas también y que ha hecho en Instituto Madison también, y ha echado afuera a todos estos Judas que habían venido jurando, diciendo solemnemente que ellos vienen para ser santificados y ser vencedores y para servir a otros, para cambiar y recibir el corazón nuevo. Todo mentira, todas estas cosas han sido mentiras. Y el último que ha sido zarandeado ha sido Mario. Ha sido uno que ha estado por 4 años. Sí, por 4 años ha estado en doble pensamiento, tal como Judas, a lo mejor por 3 años y medio como Judas mismo. Y vez tras vez el Señor me ha mostrado que él es Judas, pero aparentaba que se iba a arrepentir. Pero vez tras vez él ha levantado su voz y hasta su puñado contra Madison. Finalmente, él ha sido el último zarandeado, tal como dice aquí. De ti salió el que imagina mal contra el Señor, y el Señor nos ha dado, después de su partida, nos ha dado exactamente este texto de Nahum 9. La tribulación no se levantará 2 veces. En Madison, el Señor ha cumplido exactamente eso,
en la torre del rebaño, ahí donde está Judá, la tribu de Judá, no Judas, el traidor, sino Judá, el antitipo del león de Judá, es decir, el tercer Elías, el que pregona las buenas nuevas y la paz desde las montañas, para que los que duermen se despierten, y los que no vean, que reciban el ungüento para los ojos para ver, y los que no tienen la ropa blanca, la reciban. ¿Sí? Porque el tercer Elías enseñará el camino verdadero. De esto se trata aquí. Y por eso el Señor nos ha revelado esta semana de manera especial, aunque lo habíamos abandonado, este proyecto de describir lo que ha pasado el año pasado. Hemos grabado bastante, hemos grabado acerca de cada uno de los que han estado aquí, hemos grabado de su evolución y de las maldades y de la realidad de sus caracteres. Toda esta es una enseñanza muy útil para cada uno. Todos deben estar al día, ¿sí? Informados al día con lo que pasa en Madison. Todos aquellos que quieren obtener la victoria y hacer parte de los 144,000 deben comprender todos los milagros, todos los eventos proféticos que están pasando en Madison. Todo lo que está pasando en Madison tiene un significado profético. Todo son profecías acerca de lo que viene o acerca de lo que va a sufrir la Odisea, tal como es la vida personal de este servidor, que todo describe, tal como la vida de Oseas, todo describe la situación de la iglesia profesa. ¿Sí? No vamos a hablar ahora acerca de eso. Hemos grabado. Todos aquellos que están interesados en ponerse al día con todo lo que ha pasado, les invitamos a ponerse en contacto con nosotros o a buscar en el canal. Y en la página del Último Clamor tenemos ahí un apartado donde tenemos los temas de la apostasía y luego de la apostasía de los demás que han estado acá, de la apostasía de Daisy, de la apostasía de los demás, de la salida de cada uno, de la boda y así en adelante, y todo lo que ha pasado. Todo está a la disposición de todos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Se preguntarán. ¿Por qué no podemos simplemente con nuestra Biblia, cada uno, buscar de Dios y cada uno vivir independientemente del otro? En primer lugar, porque el deseo del Señor es que seamos una y que no seamos átomos independientes. El Señor ha prometido extender su mano por la última vez y recoger otra vez en un rebaño, con un pastor, ¿sí? Con una verdad, a sus ovejas esparcidas por la apostasía que ha habido en la Odisea. Esas ovejas deben ser recogidas en un rebaño. Ese rebaño se llama Filadelfia, la iglesia de los que se aman con el amor de Dios. Entonces, no hay, amados hermanos, átomos independientes en la iglesia verdadera de Dios. No puede uno optar por ese camino, porque Elena de White ha dejado una cita que la voy a decir de memoria, pero la tengo
La hemos publicado en nuestros estudios y si alguien me la pide, se la voy a dar. Donde dice que pregunta, la cita dice así, hablando de Cornelio, la cita está en el comentario bíblico de Ellen White, el comentario bíblico adventista hecho por Elena de White, no por los teólogos. Cuidado que hay dos comentarios bíblicos. El comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1060, párrafo 5. Esto creo que es en original inglés, ¿vale? Y está también en la revista Review and Herald, 10 de octubre de 1893. Y la cita, esta cita que tiene un valor inmenso para estos tiempos, porque los que no conocen esta cita posiblemente andarán contra Dios, contra la voluntad de Dios, y se quedarán adversarios de Dios. Dice así: Cornelio obedeció implícitamente la instrucción, y el mismo ángel fue a Pedro y le dio sus instrucciones. ¿Vale? ¿Quién de estos dos tenía el Espíritu Santo? Pregunto yo. Es un paréntesis de la cita. ¿Quién entre Cornelio y Pedro tenía la lluvia temprana? Evidentemente Pedro. Pedro era el apóstol. Pedro había pasado su examen. Pedro había llegado ungido. Él ha sido ungido, o Cristo. Cristo significa ungido. Cristo, el ungido, ha ungido a los 11. ¿Sí? Ha ungido a los 11 con el espíritu que había sobre él. Prácticamente estos 11 se pueden llamar Cristos también, porque son ungidos. La palabra Cristo no es un nombre, es una palabra que significa ungido simplemente. Y dice así: Cornelio, es decir, hablamos de las personas que no tienen el Espíritu, que no han sido convertidas, ¿sí? Obedeció la instrucción, es decir, mandó a llamar a Pedro. Y el mismo ángel fue a Pedro y le dio sus instrucciones. El mismo ángel que habló a Cornelio se fue a Pedro. Y sigue ahora la cita y dice así: este capítulo, Hechos 10, tiene en él muchos consejos preciosos para nosotros. Noten las palabras de Elena de White. Esa no es solamente un cuento histórico de lo que ha pasado hace 2000 años atrás. Elena de White no ha escrito historias solamente para que aprendamos la historia bíblica. Dice aquí que este capítulo Hechos 10 tiene en él muchos consejos preciosos para nosotros y debemos estudiarlo con humilde atención. Y fíjense, noten ahora con la atención más grande que puedan tener. Dice así: cuando el Señor tiene sus organismos o personas, ¿sí?, o ministerios o organismos, ha usado Elena de White aquí, pero puede ser una persona, como en este caso se refería a Pedro. Cuando el Señor tiene sus organismos o instrumentos designados por Él, por los cuales da ayuda a las almas. Noten, cuando Ellen White dice aquí designados, eso significa que estos instrumentos han sido ungidos. Juan el Bautista ha sido designado para dar ayuda a las almas, como dice aquí. Designado por el cielo significa ungido con su espíritu, tal como los profetas de antaño eran designados
cuando el Señor derramaba su Espíritu sobre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor tiene sus organismos designados por los cuales da ayuda a las almas, y los hombres les faltan el respeto a estos organismos y rehúsan recibir ayuda de ellos. Noten las palabras, porque en esta situación se encuentran todos aquellos que voltean la espalda al Instituto Madison. Instituto Madison, con multitudes, un sinnúmero de pruebas, de evidencias milagrosas que este ministerio fue levantado por Cristo. Instituto Madison, la torre del rebaño, con un papel profético, el de tercer Elías, ¿sí? Ungido por el Señor mismo, con su espíritu. Instituto Madison es un organismo como estos de aquí, que dice aquí, designado por Dios para dar ayuda a las almas. Y si los hombres les falta respeto a estos organismos, dice la cita, y rehúsan recibir ayuda de ellos. ¿Por qué de ellos, amados hermanos? Otro paréntesis. ¿Por qué no pueden ustedes recibir ayuda de los sinnúmero de predicadores que han llenado el Internet? Han llenado y han tapado a la verdadera fuente de verdad que el Señor ha establecido, que el Señor ha designado, para usar las palabras de Ellen White. ¿Por qué no pueden ustedes recibir la ayuda y que estos predicadores les muestren el camino? Simplemente porque ellos no han sido designados y porque no tienen el Espíritu. Ellos necesitan de la misma torre del rebaño. Necesitan, tal como todo Israel necesitaba visitar a Juan el Bautista, incluso los líderes, incluso los fariseos, incluso los sacerdotes, incluso el sumo sacerdote necesitaba ir a Juan el Bautista, arrepentirse y bautizarse. Todos, en este caso, todos necesitan presentarse a Instituto Madison, escuchar las palabras que el Señor ha dado para predicarlas y seguir el camino verdadero. ¿Sí? Todos. No hay personas que no necesitan de venir a Instituto Madison. No de venir acá, sino de seguir, de ponerse en contacto, de buscar la luz, de buscar a beber de las aguas que salen de Instituto Madison, ¿sí? Y de los rayos de luz. No hay. Todos, comenzando desde el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día hasta el último pastor y el último miembro, todos esos predicadores de ministerios de sostén propio, todos necesitan de seguir el Instituto Madison. Todos. Porque dice aquí que cuando el Señor tiene sus organismos designados por los cuales da ayuda a las almas, y los hombres les falta el respeto a estos organismos, y rehúsan recibir ayuda de ellos, y deciden que serán enseñados directamente por Dios. Oigan, amados hermanos, es exactamente lo que piensa cada uno, cada adventista, que encuentra el canal Instituto Madison o la página El Último Clamor. Finalmente dirán, ¿qué necesito yo de eso? Yo tengo mi Biblia. Yo escucho a personas mucho más importantes que este ministerio. ¿Sí? Eso dirán ellos. Pero aquí dice que cuando les falta el respeto a los que Dios ha designado con su Espíritu, Dios ha ungido, es como faltarle el respeto, amados hermanos, a Juan el Bautista. Imagínense. No decimos
faltarle el respeto al Señor Jesucristo. Decimos solamente a Juan el Bautista, imagínense, todos aquellos que le faltaba el respeto a Juan el Bautista, se quedaban destituidos de la salvación, perdidos para siempre. Era el único que abría la puerta del perdón a la gente, el único que les enseñaba a arrepentirse, convertirse realmente y recibir el bautismo verdadero. Era el único. Así que dice aquí, para terminar la cita, que es tremenda cita, dice que si los hombres les faltan el respeto a estos organismos y rehúsan recibir ayuda de ellos y deciden que serán enseñados directamente por Dios, el Señor no satisface su deseo. Todos, amados hermanos, todos los que dirán, yo tengo mi Biblia, yo tengo mis DVDs, yo tengo mis predicadores o yo qué sé, o tengo mis rodillas y oro y el Señor me dirige. Todos los que dirán de esa manera faltarán respeto al tercer Elías, al canal que Él ha dado para mandar ayuda a las almas. Esta cita se aplica cuando hay una condición, cuando el Señor manda un profeta, cuando el Señor manda un instrumento ungido, Él dará ayuda solamente a través de este instrumento, ¿sí? No directamente a cada uno será un átomo independiente. No es así como Dios obra. El Señor, cuando ha mandado un profeta, Él mandará instrucciones para Israel a través de ese profeta. Y el tercer Elías es un profeta, es decir, un instrumento. Aunque no tenga visiones, no importa, Juan el Bautista no ha tenido visiones, pero ha tenido el Espíritu y él recibía en su mente, sabía exactamente las palabras de Dios y lo que debía hacer, sabía la obra que debía hacer. Él fue designado para dar la ayuda a las almas. No se podían ellos ayudar a sí mismos. Aún los teólogos estos con la Biblia, que tenían los rollos de la Biblia y los sacerdotes, ninguno se podía ayudar a sí mismo. Porque la salvación se imparte desde uno que lo ha recibido a otro, ¿sí? Que la quiere recibir. La salvación no se recibe así. La salvación que está en Cristo Jesús, el Señor ha designado a ser repartida, impartida, tal como los discípulos han repartido esos panes y peces, a través de su iglesia, a través de sus 12 apóstoles. Él ha dado comida significando las palabras verdaderas, ¿sí? Ha dado comida a esos miles a través de su iglesia. Y a través de su iglesia Él dará la salvación y mostrará la salvación. No se imaginen que el Señor conducirá una iglesia mundial de átomos independientes. No, el Señor ha puesto una torre del rebaño que tiene una voz mundial. Él ha hecho un púlpito mundial donde todo lo que se predica se puede accesar en el mismo instante desde cualquier esquina de la tierra. Esa es la manera como trabaja Dios. Y vamos a volver otra vez a la cita porque no la hemos terminado. Y dice así, que si estos hombres faltan respeto a los organismos y rehúsan recibir ayuda de ellos y deciden que serán enseñados directamente por Dios, el Señor no satisface su deseo. El hombre que toma tal posición corre el peligro de aceptar las voces de los extraños y de ser llevado por caminos falsos. ¿Por qué las voces de extraños? Porque ellos escucharán a los sinnúmero de predicadores, de falsos cristos, como ha advertido el Señor.
que predican y tienen sus ministerios y ponen sus temas, sus predicaciones, uno más importante que otro, o hasta los menos importantes, todos ahora son predicadores, pero sin ser ungidos, sin ser enviados por el Señor, sin ser escogidos por el Señor, sin tener las pruebas, las evidencias en sus vidas que han sido escogidos por el Señor. Ni siquiera ellos mismos han buscado en sus vidas saber si el Señor ha dado estos 2 o 3 testigos milagrosos que los ha escogido el Señor. Todas estas señales las tiene Instituto Madison. Instituto Madison es la torre del rebaño, es el organismo designado. Y aquí dice que los hombres que tomarán esa posición, que ellos mismos se ayudarán y tienen sus Biblias y serán enseñados directamente por Dios, se atreven ellos a decir, dice que estos serán llevados por falsos caminos, ¿sí? Por los extraños, por las voces de extraños. Las voces, como hemos leído acá en Nahum 1, de los a quienes Dios dirá un día, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Estos son los extraños a Dios, extraños a Dios. El Señor no los conoce, el Señor no los ha mandado. Sin embargo, ellos han llenado el Internet. Cada uno con temas más profesionales que otro. Unos que gastan, aguántense, siéntense, unos que gastan para hacer un solo tema miles de euros. Miles de euros para hacer un tema, una serie, 10.000 euros. Son ministerios y ministerios, son todos diciendo que son atalayas. Todos esos, amados hermanos, según esta cita de Ellen White, son falsos, extraños. Son falsos, son cristos falsos, son ungidos falsos, son predicadores falsos. Voces de extraños, dice Ellen White aquí. ¿Sí? Y sigue diciendo, vamos a leer otra frase que hay aquí al final de esta cita. Dice que Cornelio no tomó esta posición, sino hizo humildemente lo que debía hacer, y dice aquí, si hubiera dicho Cornelio, no seré enseñado por nadie, el ángel de Dios, el ángel que había venido a él, el ángel de Dios lo habría dejado para sí mismo. Pero esta no fue su actitud. Es decir, si Cornelio hubiese dicho, no necesito de Pedro, del ungido de Dios, no necesito. Ahora si los ángeles me están visitando, pues ya voy a orar, voy a leer yo las escrituras y voy a descubrir la verdad. Esta es la actitud de la mayoría de los rebeldes laodicenses. Pero Cornelio no hizo esto. Cornelio era un pagano, pero nosotros esperamos y sabemos seguro que el Señor tendrá unos que se decidirán con Cristo finalmente, decidirán que ellos son malvados de verdad, son enemigos de Dios de verdad, aún siendo adventistas, aún siendo atalayas, aún teniendo ministerios de sostén propio, ellos tienen que reconocer, como dice aquí y en Salmo 110, que son enemigos de Cristo. Que su vida demuestra eso, que no han sido convertidos, ni arrepentidos, ni han tenido el verdadero bautismo. Ellos tienen que acudir al organismo designado por Dios para que éste presta ayuda,
la ayuda necesaria para que les dé las buenas nuevas desde las montañas y dirigirlo, ponerle los pies en el camino de la salvación. La iglesia de la Odisea, amados hermanos, está en el camino de perdición. La iglesia de la Odisea, incluyendo a estos protestantes que han salido, que saben de apostasía, pero ellos siguen con pecados en sus vidas y con egoísmo, estos están de momento en camino de perdición y son considerados enemigos de Dios, tal como el ladrón de la cruz. Lo que Dios espera de ellos es lo que hemos leído en el versículo 1, que debe pagar sus votos, si debe llegar, debe conseguir la conversión y el arrepentimiento verdadero, y eso lo pueden hacer solamente, escúchenme, no lo pueden hacer a través de ninguna otra voz, porque así ha establecido Dios. Solamente lo pueden lograr esta generación a través de la voz que Él ha escogido, o las voces si hay varios. Si es solamente Instituto Madison, solamente con las instrucciones de Madison, ellos podrán lograr entrar en el camino de la salvación. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado en esta noche. Es digamos así, la secuencia que continúa la línea de los últimos temas. Recomendamos de manera especial que los últimos, unos 5 temas, los últimos temas los escuchen ustedes, todos los que hablan del arrepentimiento, los se escuchen con mucha oración y repetidas veces. ¿Sí? También recomendamos a que dejen cualquier voz extraña, dejen de escuchar, dejen todas las suscripciones allá donde el Señor no ha establecido ningún organismo para dar ayuda a las almas. El Señor ha hablado de un tercer Elías, y este es el instrumento designado, tal como Juan el Bautista, para dirigir a todos los pecadores judíos, porque esos eran judíos, eran adventistas. ¿Sí? Tenían su bautismo, ellos tenían que ser salvos según ellos. Según los que les decían los rabinos en las sinagogas, ellos tenían, si eran judíos y guardaban la ley de Moisés y todo eso, tenían que ser salvos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo les convenció que ellos eran pecadores y que necesitaban escuchar la voz del desierto, la voz de Juan el Bautista. De la misma manera, todos los adventistas del séptimo día, de cualquier color y cualquier partido, necesitan de Instituto Madison. No lo decimos porque queremos hacer mal o hacer esclavos a todos. No se trata de esclavitud, sino se trata de liberación. ¿Sí? El Espíritu mismo, si ustedes le van a preguntar al Señor, el Señor les dará pruebas que Instituto Madison es la torre del rebaño, es el tercer Elías, y que ustedes tienen que olvidarse de todos los demás predicadores. Que el Señor bendiga y ayude a todos los que recibirán la salvación
a tener sus pruebas y a estar convencidos de esta cita de Ellen White que acabamos de leer y del peligro terrible que consta en ignorar esta cita. Jehová bendiga a Israel con la verdadera paz. En el capítulo 2 de Nahum notamos la misma secuencia que hemos mostrado en el diagrama, en el tema del diagrama, y hemos hablado en todos estos temas desde la guerra de Ucrania para acá. Hemos mostrado la manera como el Señor va a despertar a estos últimos, a esta generación de los 144,000 que es nombrada enemiga por Dios. Son nombrados enemigos. Sí, el Señor tiene que hacer una obra muy poderosa para transformarlos de enemigos en los más fervientes seguidores de Cristo. Y entonces la obra se encuentra aquí, y hemos mostrado ya que el llamado se divide en dos partes. La segunda parte es el llamado en el cual hemos entrado ya desde el otoño pasado, que los 144,000 serán llamados en tiempo de guerra. Porque Ellen White dice que la obra que no se ha hecho, no hemos hecho nosotros, la obra es nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. La obra que no hemos hecho en tiempo de paz, tendremos que hacerla en tiempo de guerra. Y es exactamente la obra que Jacob, el engañador, hizo, porque él ha vivido por muchos años lejos de su padre, de su madre. Él ha vivido por 20 años lejos, y él no se ha arrepentido en todos estos años. Él ha tenido que enfrentar la muerte. Él ha tenido que enfrentar la guerra. Su hermano venía con un ejército contra él. Él ha tenido que enfrentar la guerra para arrepentirse. Imagínense, este es el modelo para los 144,000. Este es el modelo. Y aquí en capítulo 2 así lo dice. Subió destruidor contra ti. Para poder comprender este capítulo de Nahum 2, estos primeros versículos solamente comentaremos. Vamos en Jeremías 30, porque es la misma palabra que se usa aquí. La encontramos en Jeremías 30 desde el versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Dice, en el mismo contexto de Jacob, que no estaba arrepentido, y el Señor queriendo arrepentirlo, es decir, esta última generación, porque el texto también de Jeremías 30 es una profecía para los 144,000. Y dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de tu cautividad. Jacob está en cautividad. ¿Sí? Es laodicense. Está en la cautividad del pecado. Puede estar en puesto de avanzada, puede creerse atalaya. Está en cautiverio, en el cautiverio del pecado. Dice, y te salvaré de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Y noten ahora el versículo 11, porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte. ¿Es Jacob salvo?
Evidentemente no es porque dice aquí que Dios está con él para salvarlo. Es claro que él no está salvo. Para salvarte y haré consumación. Aquí se trata de guerras. Haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. La pregunta es, ¿dónde fue el esparcido el Jacob moderno de hoy, el pueblo adventista? Ha sido esparcido mundialmente entre todas las ciudades del mundo. Aquí se trata de una consumación mundial, de una guerra mundial. Haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. Habrá una guerra mundial para su arrepentimiento. Y sigue diciendo, en ti empero no haré consumación, en ti como persona, ¿sí? Él no morirá. En ti no haré consumación, sino que te castigaré con juicio. En otra parte dice, te corregiré o te castigaré con juicio. Es un castigo de un padre. Te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Es decir, Jacob sufrirá, tal como ha sufrido allá cuando venía su hermano. Ha sufrido espanto. Ese es lo primero que ha sufrido. Ha sufrido un espanto de muerte. Ha visto la muerte con sus ojos. Y luego ha sido herido en el muslo por el ángel del Señor. El ángel del Señor es Cristo Jesús, el que quiere herirnos a todos en nuestros muslos, que es a lo mejor una representación del yo, ¿sí? Del yo, de la carne, del corazón de piedra. Él necesitó de un arrepentimiento para salvarse con vida. De igual manera, Jacob moderno, la Odisea, estos que son llamados para ser consagrados, para ser convencidos a hacer el pacto con sacrificio, para ser convencidos a hacer cumplir con sus votos de bautismo, el Señor tendrá que traer un espanto mundial. Dice aquí, un espanto mundial. Y en Apocalipsis capítulo 6, en el segundo sello, dice que esa espada quitará la paz de toda la tierra. Es un espanto mundial. Habrá probablemente una guerra mundial. No sabemos, pero será. El Señor permite eso para que Jacob se despierte. ¿Sí? Se despierte. Te castigaré con juicio, pero no te talaré, no te mataré, no morirás, solo sufrirás. Y ahora volviendo a Nahum capítulo 2, dice con otras palabras lo mismo, dice, subió destruidor. Destruidor. Notemos que la palabra no es matador, no habla de muerte, habla de una quiebra, como se quiebra un vaso cuando se suelta sobre una superficie dura, si se quiebra en pedazos. Subió quiebrador, como decir destruidor, hace referencia a aquel proceso que el Señor Jesús lo ha nombrado, el que caerá sobre esta piedra será destruido, ¿sí? Será destruido, pero él sobre el cual caerá la piedra será aplastado, ¿sí? Aplastado significa muerte eterna, pero caer sobre la roca claramente debe ser quebrado algo en nosotros si caeremos sobre Cristo Jesús. El yo tiene que ser quebrado. ¿Sí? Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, mira el camino, fortifica los lomos, fortalece mucho la fuerza,
porque Jehová restituirá la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque vaciadores los vaciaron, exactamente lo que hemos leído en Jeremías 30, que hay una consumación, pero él no será consumido por completo. Entonces, vaciadores los vaciaron y estropearon sus mugrones. Sí, aquí quiere decir que el Señor tendrá que permitir una guerra mundial o un espanto mundial militar, porque militar fue con Jacob, tiene que ser una amenaza mundial, una amenaza que amenazan los lugares donde ellos viven, porque así dicen adelante que se trata de un saqueo y de una destrucción, de una pérdida de lo que tienen. Es una amenaza que amenazan las ciudades de este mundo, las ciudades de Jacob, donde viven, y que en estas condiciones Jacob será forzado, será determinado, será convencido de sus pecados. Será llevado probablemente a caer de rodillas y a preguntar: Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Estás o no estás conmigo? Y comprenderá que él no está, no tiene al Señor, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el corazón nuevo. Entonces se tendrá que arrepentir, así como hemos mostrado con Efraín. Efraín es lo mismo que Jacob. Se tendrá que arrepentir con lágrimas y tendrá que salir de estas ciudades y será llevado en las fortalezas de las montañas con la iglesia amada, con la iglesia Filadelfia, con la torre del rebaño, que es Instituto Madison. Esto es lo que hemos comprendido todos estos meses, y lo que vemos es que ya pasó el tiempo de paz, amados hermanos. Ya no esperen ustedes tiempo de paz para arrepentirse. El tiempo se pondrá de mal en peor. Las cosas serán cada vez más dificultosas para vivir y con una amenaza de muerte. ¿Sí? Una amenaza de muerte. Según hemos dicho, que las últimas noticias que hoy hemos visto declaraban ya oficial en la televisión oficial de Rusia que Putin ha amenazado prácticamente a todas las ciudades del occidente. Ha dicho que hará el próximo país será Polonia, y que tiene bombas para destruir hasta Reino Unido todas las ciudades que él desea, y que ninguna persona se quedará con vida donde caerá una bomba de esa nuclear. Cada ciudad, cuando será destruida por completo. Si eso no es espanto para los que viven allá, yo no sé cómo el Señor podrá amenazar de otra manera más eficazmente a los moradores de estas ciudades para arrepentirse. Y recuerden que Nínive, porque aquí Nahum trata de la ciudad de Nínive, 100 años atrás de esta historia, de ahora de su destrucción, porque aquí habla de la destrucción de Nínive, 100 años atrás pasó la historia con Jonás, y esa ciudad se ha arrepentido tras una amenaza de muerte, una amenaza de destrucción completa. Venía destrucción completa sobre esta ciudad. De igual manera, el Señor probablemente que amenazará con la destrucción de todas las ciudades para que Jacob se arrepienta. Esta es la manera como las 11 tribus despertarán de su
de su estado de confiados en la salvación que no tienen. Y finalmente se arrepentirán. El final es bueno, pero el proceso será doloroso. Que Jehová nos ayude a comprender y a seguir estudiando, escuchar todo lo que hemos publicado desde el otoño pasado, por lo menos. Es bueno comprender la historia desde la primavera para comprender ustedes todo, como todo se ha cumplido, todo lo que está escrito aquí se ha cumplido en Madison. ¿Sí? Madison ha sido declarada aquí Judá, el que está en las montañas y trae buenas nuevas y pregona la paz, en 1:15 de Nahum. Ha tenido que pasar por unas historias y unas traiciones, ¿sí? Tal como el Señor Jesucristo fue traicionado, para poder ser ungido y para poder pregonar la verdad salvavífica a los demás adventistas que no se han decidido a quién servir. Jehová bendiga a todos con entendimiento y salvación. Amén.